Hola, amada alma luminosa, bienvenida a nuestro canal Despertando a mi Yo Soy, un viaje de transformación. Mi nombre es Aracelis. Hoy vengo a hablar sobre las emociones, especialmente sobre las emociones negativas. Cómo influyen esas emociones negativas en nuestra salud y bienestar, así como también voy a mencionar las emociones negativas más comunes y dónde se quedan alojadas esas emociones cuando no son gestionadas adecuadamente. También daré algunos ejemplos de cómo esas emociones nos afectan cuando no son gestionadas adecuadamente. Y al finalizar, daré algunas recomendaciones de cómo trabajar en las gestiones de esas emociones. Así que te invito a ver el video hasta el final y acompañarme en este viaje de transformación. Primero que nada, es importante saber que las emociones son experiencias complejas que experimentamos los seres humanos, bien sean positivas o negativas, y pueden llegar a afectar nuestra salud física, mental y hasta emocional, bien sea para mantenernos sanos y saludables o enfermos física y emocionalmente. Y es que cuando sentimos persistentemente esas emociones negativas y no sabemos cómo gestionarlas, se van quedando atrapadas en nuestro cuerpo físico. Se va generando un bloqueo energético en nuestro cuerpo físico, creando un desequilibrio y un malestar, convirtiéndose en malestares físicos y hasta mentales que van afectando nuestro desenvolvimiento, nuestro día a día, y por supuesto va impactando nuestra calidad de vida. Por el contrario, cuando las emociones que experimentamos son positivas, a pesar de que de vez en cuando siempre se nos puede activar una emoción negativa, porque somos seres humanos que estamos encarnados y que estamos experimentando aquí en un sistema de dualidad, es decir, luz y oscuridad, y es normal, ¿no? Pero la idea es aprender a gestionar esas emociones. Y cuando generalmente nos desenvolvemos con emociones positivas, por supuesto que la calidad de vida de la persona es mucho mejor, fluye, es extraño que se enfermen. Experimentamos buena salud porque tenemos confianza en nosotros mismos y sabemos que cualquier circunstancia que se nos presente la podemos superar, y que además forma parte de un aprendizaje, de experiencias que venimos a tener. Y aquí entre nos, te digo que es importante no rechazar o no ocultar nuestras emociones negativas, sino experimentarlas, reconocerlas y trabajarlas, porque todo forma parte de nuestro aprendizaje. Y cuando nosotros trabajamos esas emociones negativas, nos van enriqueciendo. Ahora, si las rechazamos, las tratamos de ocultar, ahí es donde viene realmente el malestar que sufrimos la humanidad. Supongamos que cuando era niña, a mi familia tenía como norma ir todos los domingos a misa, pero esa niña no le gustaba ir a misa, prefería quedarse jugando, pintando o viendo televisión. Pero para no llevarle la contraria a sus padres, para no ganarse un regaño o para no dejar de ser esa niña buena que siempre complacía a su mamá y a su papá, iba a la misa, pero nunca dijo: a mí no me gusta ir a la iglesia, a mí no me gusta la misa, ¿no? Y bueno, esa niña creció, y entonces ya cuando es adulta, creció aprendiendo a complacer a todo el mundo para quedar siempre bien, para que quedar siempre como esa niña responsable, esa niña que siempre complacía, porque generalmente los padres, cuando no están conscientes de eso, es lo que esperan de sus hijos, ¿no? O sobre todo antes, ahora creo que las cosas han ido cambiando. Pero bueno, entonces seguimos con ese ejemplo. Supongamos que crecí y entonces sigo complaciendo y complaciendo a todo el mundo porque me cuesta decir no.
decir, cuando algo no me gusta, decir no lo quiero hacer. Y comienzan a venir, llega un momento en que mi cuerpo se comienza a afectar. Me sale una enfermedad por aquí, cualquier cosa. Una enfermedad, comienza un malestar. Y cuando vamos a ver más profundamente, seguro que esa enfermedad está alojada en ese órgano que tenía que ver con esa emoción que yo reprimía desde niña. Y entonces, bueno, a eso es lo que vamos a explicar en este momento, algunas de esas emociones y la importancia de verdad de trabajar en nuestras emociones, es decir, no reprimirlas. Si las sentimos, tenemos que vivirlas de alguna forma, Claro, si sientes ira, no vas a ir a pegarle a la persona que te provocó la ira, no. Pero hay formas de gestionar esa ira que al final te comentaré cómo hacerlo en base a mis experiencias. Ahora sí, vamos a comenzar a hablar sobre algunas emociones, en qué lugar se van almacenando y pondré algunos ejemplos. Iniciaremos con la ansiedad y el estrés. ¿Quién no ha sentido ansiedad y estrés en su vida? La ansiedad es un sentimiento de miedo, preocupación o malestar. Y el estrés es una reacción de miedo a la vida, a los cambios o al futuro. Y si te has dado cuenta, nosotros últimamente utilizamos la palabra estrés como muletilla. Para todo achacamos el estrés. No, estoy estresado. Y yo lo digo. Yo también lo he dicho mucho. Ay Dios, de verdad que sí. Y realmente lo que estamos experimentando, un miedo profundo al cambio, a la incertidumbre. De alguna forma es una muletilla que utilizamos como excusa para no hacernos responsables de nuestras emociones, porque eso lo utilizamos sí como una excusa, sobre todo cuando no somos conscientes de nuestras propias emociones. Entonces utilizamos la muletilla de que estoy estresado por esto, por aquello, y realmente que detrás de eso hay una emoción, hay unas emociones negativas que tenemos activas y que no sabemos reconocerlas. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque muchas veces no sabemos reconocer que ese estrés que tenemos es el miedo a no saber cómo vamos a cancelar nuestras facturas, cómo vamos a llegar a fin de mes para pagar nuestras deudas, cómo vamos a hacer de repente con la responsabilidad de los hijos, de la familia, el miedo al futuro. Todo eso es parte de ese estrés que vivimos día a día. Miedo a no ser amados, a estar solos, porque muchas veces miedo a estar solos, a no ser valorados. Son tantas las opciones que tenemos. Son miedos, temores lo que tenemos. Y por eso decimos que tenemos estrés. Miedo de repente, si es en el trabajo, miedo a perder el trabajo o miedo a no sacar el trabajo a tiempo. Dígame, sobre todo cuando trabajamos bajo presión, cuando así como comento en el área bancaria, en esa área de informática, y en muchas empresas pues, donde los proyectos, las cosas son para ayer, porque te dicen, para ayer. Es decir, que tienes que salir volando a hacerlo, a solucionarlo. Y más cuando se genera algún problema, como en el área bancaria, que de repente la plataforma no funciona y entonces están los clientes todos molestos porque no pueden entrar a consultar, hacer transferencias o retirar su dinero, ¿ves? Entonces son esos pequeños ejemplos los que te estoy dando de cómo nosotros afrontamos esos miedos y lo llamamos estrés. Y es por eso que permanentemente vivimos estresados. No sabemos si vamos a llegar a tiempo a la reunión, si nos agarra el tráfico. Y generalmente esas energías de miedo o sí, de estrés o ansiedad quedan alojadas en el estómago y en la cabeza. Y entonces cuando estamos
ya más conscientes nos damos cuenta que esas personas que están permanentemente estresadas o sufren de problemas con el estómago, bien sea gástricos, problemas del estómago o dolores de cabeza, porque son esas preocupaciones, ese miedo y esa ansiedad de cómo resolvemos el día a día, cómo salimos adelante. No sé si me explico. Las personas relajadas y tranquilas, ellas no sufren de estrés, por lo menos no lo demuestran, porque ellas confían en que todo tiene una solución y además ellas ven todo lo que sucede como una oportunidad, como un aprendizaje. Es decir, ellas saben que todo tiene solución y confían en ellas mismas y saben que siempre encontrarán la solución a cualquier problema, para cualquier dificultad. Tenemos que aprender un poco más sobre esas personas que son muy relajadas, porque sí, es verdad, esas personas tienen una mejor calidad de vida. Ahora te pregunto, ¿sientes estrés? ¿Tú alguna vez has sentido estrés? Porque yo te digo, yo lo reconozco, sí. Y sobre todo, últimamente he estado muy estresada. Porque como lo he comentado en otros videos, si no lo has visto, te invito a verlos. Bueno, yo he venido transitando por un periodo de no saber qué hacer, porque dejé la seguridad que tenía, esa seguridad laboral, para aventurarme primero a encontrarme a mí misma, ir a mi interior, hacer este trabajo. Y de verdad que no ha sido maravilloso este trabajo interior que estoy haciendo, que es el que me ha traído a hacer en este momento estos videos, a atreverme a hacer cosas distintas, a darme cuenta de algunas habilidades que no sabía que tenía, que desconocía que tenía, y sobre todo a buscar el valor para enfrentarme a nuevos retos, porque como comenté en videos anteriores, yo me mantuve por muchos años en las mismas instituciones bancarias en las que trabajaba. Eso era miedo. Sinceramente era miedo. Y además haciendo cosas que realmente no era lo que me gustaba y que se me hacía muy difícil. Como comenté, se me hacía difícil, pues. Yo tenía que echarle pichón, tenía que ponerle un mundo para poder sacar esas actividades asignadas, porque realmente no era que a mí se me diera con facilidad el aprender a programar en otros idiomas, ¿no? Y me quedé estancada en un solo idioma. Estuve medio aprendiendo otro, pero es que de verdad tenía pánico a esos otros lenguajes de programación, porque mientras más me involucrara en esos otros, era como más responsabilidad. Y de verdad no quería perder de repente mi paz mental, aunque reconozco que no era que tenía una paz mental como tal. Estoy trabajando para adquirir esa paz mental, sí. Lo estoy trabajando ahora sí más conscientemente. Así que bueno, vamos a continuar porque estoy hablando mucho. Y es que en verdad la mayoría de los seres humanos tenemos una lista grande de preocupaciones, bien sea laboral, familiar, de estudios, hay de muchas formas, ¿no? Pero la idea no es preocuparnos, sino comenzar a ocuparnos, aprender a gestionar todo lo que tenemos que hacer y a gestionar nuestras emociones para manejarnos mejor y aprender también a poner límites en todo eso que hacemos, en esa emoción, y ponernos a veces límites a nosotros también, porque a veces queremos abarcar muchas cosas a la vez y no, tenemos que, bueno, saber hasta dónde podemos y hacerlo, eso sí, con amor, con dedicación, pero siempre pensando también en nuestro bienestar,
en nuestro bienestar físico, psicológico, emocional y mental. Ahora hablaré sobre la tristeza y la depresión. La tristeza es una emoción normal que todos experimentamos y que puede ser temporal por algún evento desafiante, como puede ser el fallecimiento de un ser querido, la pérdida de una mascota, el rompimiento de una relación amorosa, la pérdida o no consecución de algún objetivo y bueno, que dura un tiempo específico mientras se procesa. La tristeza se queda generalmente atrapada en la zona del pecho, en lo que es el corazón y a veces también en los pulmones cuando esa tristeza es muy alargada en el tiempo. Si te das cuenta, cuando sufrimos esas experiencias, sentimos como que si se nos desgarrara el corazón. Y bueno, pero es temporal, eso dura un tiempo específico mientras procesamos y generalmente eso no nos inhabilita, sino puede ser de repente unos 2 o 3 días, máximo una semana mientras procesamos esa pérdida, ese duelo, lo que sea. Sin embargo, la depresión ya es un problema más profundo, es un problema mental. Puede ser más que una tristeza porque es como una prolongación y con el tiempo se va como acrecentando. A veces la persona queda hasta inhabilitada porque esa tristeza, esa desgana, esa sensación tan prolongada en el tiempo, además de afectarle esa salud mental, también va afectando su cuerpo físico en otras funciones. Sobre todo cuando esas depresiones son de muchos años, cuando se van incrementando si no se gestiona, si no se trabajan, y que son esas depresiones que no son por problemas químicos, porque también puede ser una deficiencia química en el organismo, pero cuando no es por esa deficiencia química, sino por emociones que no se gestionaron, que no se han reconocido y que están ahí, llegan a de verdad complicarle la vida a las personas. Y todo es porque a veces negamos y reprimimos las emociones que tenemos, que todos somos propensos a tener esas emociones, pero cuando dejamos de verdad que la tristeza o una emoción mal gestionada o no gestionada perdura en el tiempo, puede dar en esas depresiones. Ahora vamos a hablar sobre la ira y la frustración. La ira es una emoción intensa provocada por distintas situaciones que va desde un pequeño desagrado hasta una furia extrema, que puede llevar a la persona hasta querer atacar a la otra en ese momento de furia, de ira, ¿no? Mientras que la frustración es una emoción más pasiva que surge cuando aparece algún obstáculo que nos impide alcanzar algún resultado, alguna meta. Es un sentimiento de impotencia. Cuando hay algún obstáculo que impide alcanzar algún objetivo, es una emoción más pasiva, eso sí, más pasiva que la ira. La ira, el que no sabe controlar su ira, explota y se puede llevar a medio mundo por delante, no le importa. Y bueno, hay que aprender a gestionar la ira. Y te voy a poner un ejemplo. Supongamos que eres una de esas personas que reaccionan a cualquier cosa, eres muy impulsiva en tu reacción y supongamos que te despiden injustamente, ¿sí? Y puede que tengas ese deseo de caerle a puño limpio a la persona que te está despidiendo o decirle 4 verdades o
o vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que estás manejando, o voy a poner, más bien voy a poner mi ejemplo cuando yo conducía y me volvía como el demonio de Tasmania. Esa ira que sentía cuando alguien se me quería colear. Había mucho tráfico en Caracas. En aquel tiempo el tráfico era espantoso. Y bueno, siempre conducía por mi carril como era, pero siempre estaban los atorados. Los que salían tarde y querían llegar temprano a tiempo a su trabajo. Y a mí eso me enfurecía como no tiene idea. De verdad que me transformaba, lo reconozco, me transformaba, era una furia espantosa. Y si por mí hubiese sido en aquellos tiempos, le hubiese lanzado el carro encima. Pero bueno, gracias a Dios he trabajado eso, gracias a Dios. Aunque no estoy conduciendo ahorita, pero si nuevamente llego a conducir algún día, no lo voy a hacer de esa forma. Ya he quemado esa etapa, gracias a Dios. Gracias a Dios y gracias a mi trabajo interior, ¿no? Porque no, las cosas no vienen solitas. Eso sí te lo puedo asegurar. Y bueno, mientras que la frustración que se siente cuando de repente no se logra algo. Te voy a poner otro ejemplo. Supongamos que yo quería entrar a trabajar en una empresa X y hice mis pruebas, sí, mis pruebas, salió todo bien, pero un pequeño detallito que cuando llené la planilla que decía cuánto aspiraba a ganar, a devengar, me parece que me pasé del límite que ellos tenían y nunca me llamaron. Después alguien me dijo, no, ¿cuánto fue que tú colocaste en la planilla? Porque puede ser eso, ¿no? Y entonces cuando le dije, no fue por eso, porque lo que estaban pagando por ese cargo era menor. Y claro, eso me dio frustración. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga. Eso lo he aprendido gracias a Dios, ¿no? Porque después ingresé en esa institución, ya no como una empleada fija, sino como contratada, y de verdad no me gustó para nada. Y duré ahí 2 meses, 2 meses y medio como máximo. No, dije, aquí yo no puedo trabajar. Y renuncié. Es que Dios sabe lo que hace. Ahora vamos a ver. La ira suele afectar el ritmo cardíaco de las personas, porque cuando una persona siente ira, siente que se le acelera el ritmo cardíaco, su frecuencia se dispara. Además se le acelera la respiración, siente tensión muscular, especialmente en el cuello, dolores de cabeza. No sé si alguna vez has experimentado ira así profunda. Mientras que la frustración puede manifestarse como un nudo en el estómago o una tensión en la mandíbula. Lo que he estado experimentando últimamente es eso. Y tensión en la espalda o ansiedad, que es lo que estaba experimentando, como comenté, en esta situación de no saber realmente qué rumbo tomar, porque sinceramente yo no quiero volver al área de desarrollo, de estar programando, no quiero, pero bueno, yo sé que me estoy encaminando, ahí vamos, así que estoy aquí y me encanta esta parte de poder estar conversando con ustedes y bueno, aportar un granito de arena en lo que yo pueda, ¿sí? Por eso es que las personas que tienen mucha ira tienden a sufrir de problemas cardiovasculares y también de las hemorroides, porque todo lo que tenga que ver con rabia, la rabia,
lo que es rabia, resentimiento, rencor, eso se aloja en el corazón. También se experimenta a través de hemorroides. Y lo digo también por experiencia propia. Porque cuando yo sentía esos momentos de rabia, de frustración, no es frustración, de rabia, de ira, se me alborotaban. Ya gracias a Dios no lo hago. Y es para que veas que realmente en nosotros está el poder de sanarnos, de regenerarnos, si aprendemos a manejar nuestras emociones. Por eso te lo digo, es normal, hay muchas personas que tienen muchas afecciones y que no lo dicen. Así como no son, ¿cómo es? No son conscientes o no se permiten realmente reconocer qué emociones tiene para que las pueda trabajar. Porque si no las reconoce, ¿cómo la vas a trabajar? Hay muchas personas que se niegan a ver sus oscuridades. Es normal, te digo, es normal que todos pasemos en ciertos momentos por cualquiera de estas emociones. La idea es no quedarnos pegados por toda una vida, como la canción. Mientras que la frustración puede llevar a problemas de estrés crónico, a dificultad o trastorno del sueño, a generar problemas de comunicación y de relaciones. Y bueno, tal cual, esa frustración, como mencioné anteriormente, lo de la mandíbula, todo eso lo estaba experimentando. Sobre todo en estos tiempos que yo siento que todo esto que estaba pasando es como una noche oscura para mi alma, para movilizarme a hacer los cambios pertinentes. Por eso es que abrí este canal, no solo para compartir mis experiencias, sino para motivarte a hacer esos cambios y no dejes que todo esto se pueda intensificar para ti y que después sea como tarde. ¿Por qué? Porque cuando de verdad no se manejan bien nuestras emociones, cuando no se gestionan y se transforman en una enfermedad crónica, cónchale, es como más fuerte. Siempre tenemos la posibilidad de parar esa enfermedad crónica y de hacer los cambios. Nunca es tarde, así que por eso siempre te animo a hacer tus cambios, tu viaje al interior, ese proceso interno. Y lo que es entonces la ira y la frustración se ubican generalmente en el hígado. Por eso las personas, hígado, vesícula, esa zona, las personas que sufren de piedras en las vesículas o tienen problemas con el hígado, es porque tienen mucha ira. Si no la expresa afuera, la está expresando por dentro. Es decir, se está tragando esa ira y se va almacenando esa energía en el hígado, en la vesícula, en esa zona del cuerpo. Y por eso siempre te invito a revisar, a expresarlo. Bueno, antes de finalizar el video diré cómo podemos manejar, cómo podemos liberar esas emociones negativas que tenemos y que nos será de mucha ayuda. Te lo puedo asegurar. Ahora vamos a hablar del miedo y el pánico. También lo he experimentado. Bueno, ¿qué digo que no he experimentado? El miedo. El miedo es una emoción básica que se activa como mecanismo de defensa ante cualquier situación y que eso viene desde
desde los comienzos, pues, de la historia de la humanidad, que era como un mecanismo de defensa. Sin embargo, ese miedo puede que sea real y a veces no, a veces es más imaginario, y es esa mente ego que generalmente nos quiere proteger y nos mete esos miedos. No sé si te ha pasado que tienes alguna idea, un desafío, quieres hacer algo o atreverte a hacer algo nuevo, y siempre va esa mente ego a meterte ese miedo de qué irá a pasar después, si esto pasa y si no sé, y entonces terminas no haciendo nada porque te dejas dominar por el miedo. El pánico es una emoción muy intensa que genera unas sensaciones muy intensas también. Pueden provocar sudoración, un descontrol, ataques muy severos ¿cómo te digo?, de ansiedad. Crees que vas a perder el control, no sé cómo explicarlo. Y sé lo que experimenté, sobre todo esos ataques de pánico me comenzaron a dar después de años de conducir vehículos y viajar, y llegó un momento, un día, que se me alborotó un ataque de pánico, y reconozco que hasta ahora no lo he superado, no he vuelto a agarrar de verdad un vehículo con la naturalidad que hacía como antes. Y eso que hasta estuve trabajando con un psicólogo y todas esas cosas, pero bueno, no sé por qué se alborotó. Sin embargo, aquí estamos y aquí seguimos, y bueno, algún día lo voy a intentar superar. La diferencia entre el miedo y el pánico es que el miedo se puede dar por algo que realmente pueda ocurrir, es decir, y como un mecanismo de defensa, de protección, pero el pánico no se le ve lógica, pues. No, ay, ¿cómo te explico? De verdad que no deseo que nadie sienta pánico. De verdad que es feo sentirlo. El miedo generalmente se experimenta en el estómago, mientras que el pánico en todo el cuerpo. El pánico genera temblores, sudoración, se te dificulta el respirar, sientes que no tienes el control, que pierdes el control. Es una reacción muy horrible. Casi que lo paraliza. El pánico paraliza, prácticamente paraliza. Mientras que el miedo no. El miedo se puede experimentar, pero no siempre te va a paralizar. El miedo lo vas a superar con más facilidad. Y sobre todo cuando te das cuenta que de repente ese miedo no es tal, pues. Porque se puede dar ejemplo de miedo por una película que se ve, o una experiencia que nos pasó de repente, que si se acercó un carterista, te arrancó la cartera, entonces después tienes miedo, sales y a todo el que ves lo ves con cara de ser un carterista que te va a arrancar la cartera o te va a robar o a atracar. ¿Ves? Porque es como un mecanismo de defensa. Sin embargo, como dije, el pánico surge de repente sin saber por qué. No sé si no sé, aquí estoy lucubrando, que puede ser que a mí mi pánico se haya activado por alguna experiencia de otras vidas, que no se me ha ocurrido en revisarme si ese fue el motivo de ese pánico. O también puede dar si alguien te mandó alguna energía no muy bonita. Pero bueno, ahí vamos fluyendo. Ahora sí,
Vamos a hablar cómo podemos gestionar nuestras emociones, esas emociones negativas. Y en base a mi experiencia y sobre algunas cosas que también he leído, nosotros podemos manejar esas emociones. Primero hay que reconocerlas, porque si no las reconocemos, ¿cómo las vamos a trabajar? Hay que reconocer que nosotros sentimos, tenemos esas emociones ahí y las podemos manejar. Primero, si tenemos ira, rabia, podemos hacerlo con una técnica que usaba cuando yo asistía a estas terapias bioenergéticas: golpear un colchón, dar patadas en el aire, como imaginando de repente, si tienes ira contra una persona que tú no la vas a golpear directamente, bueno, cierra los ojos y te imaginas que estás golpeando a esa persona. Te desahogas, le dices todo lo que tienes que decir. Hay que expresarlo o escríbelo, escribe. Si tienes ira, rabia, miedo, lo que sea, escríbelo. Si es miedo, escríbelo, quémalo, enfrenta los miedos. Ve ahí, haz tus afirmaciones positivas, porque también hay que reprogramar esa mente subconsciente, porque todo eso que está ahí es porque está guardado en ese subconsciente. A lo mejor experimentamos en algún momento alguna circunstancia que no recordamos y se quedó pegada ahí, ¿no? Y entonces se activa después, cuando en algún momento de nuestra vida. Hacer meditaciones. Bueno, cada quien tendrá su forma de buscar a gestionar. Puedes ir a algún terapeuta, puedes asistir a un psicólogo, pero sobre todo tener primero la voluntad de afrontar esas emociones, porque ciertamente cuando vayas a un terapeuta o tú mismo lo hagas en tu casa, que es muy liberador, terminas agotado, sí, porque vas a botar todo eso, pero es que tienes que enfrentar esas emociones, las tienes que enfrentar. ¿Para qué? Para que después no se vayan a quedar ahí pegadas, limitándote ni entorpeciendo el resto de tu vida, y para que no se manifieste luego en una enfermedad en cuerpo físico o una enfermedad más fuerte a nivel mental. Por eso siempre repito, es necesario reconocer nuestras sombras, todas esas cosas, todas esas emociones oscuras que a veces tratamos de reprimir, son nuestras sombras. Esas oscuridades tenemos que verlas, no con miedo, no con desprecio, sino verlas como algo que nos viene a enseñar, algo que nos viene a ayudar, porque a veces todo lo que nos sucede, que no comprendemos y que a veces lo vemos como esos desafíos tan fuertes, tan oscuros, esos momentos de oscuridad, son una bendición disfrazada. Te lo puedo, por lo menos en mi caso, lo puedo decir que es una bendición disfrazada, porque es lo que nos moviliza a ir a nuestro interior, a reconocer nuestra divinidad, a darnos el permiso de cambiar, de no estancarnos. Ay, mi gatito está aquí, ya dentro de poco voy a terminar. Yo creo que se alargó mucho este. Bueno, y mi recomendación es que no le tengas miedo a tus emociones, que la reconozcas. Eso sí, reconócela, trabájala y verás que vas a comenzar a tener una salud mejor, más óptima. Y te lo digo por experiencia propia, que yo digo, pasamos por
este confinamiento de un tiempo en el hogar, porque ya no se puede decir las palabras por las redes, pero bueno, esa situación a mí no me dio, yo no me pinché, a mí no me pincharon, yo dije no, yo sé que a mí nada de eso me toca, porque ya he venido trabajando en mis creencias, en mis emociones, que todavía hay emociones que se alborotan como el miedo, el estrés, todas esas cosas, sí, que se va sintiendo aquí, sí, es normal. Pero bueno, sé que cada día lo voy a ir trascendiendo como he trascendido otras circunstancias de mi vida. Así que te animo, amada alma luminosa, ve a tu interior, reconoce tus sombras, ve esas emociones, no sigas tapándolas para quedar bien con los demás. Primero, queda bien contigo mismo o contigo misma, porque si por complacer a los demás reprimes esas emociones, no las trabajas y siempre aparentas estar en emociones positivas y no reconoces tus emociones negativas, en algún momento se te puede reventar como una enfermedad. Y estás a tiempo. Si no has sufrido de esas enfermedades, de una enfermedad crónica, estás a tiempo. Y si has trascendido alguna enfermedad como cáncer, que además de el factor alimenticio, ambiental, todas esas cosas, rencor o el resentimiento son alimentos para el cáncer. Los problemas ¿cómo es? Del corazón, como mencioné, son todos esas iras, esas frustraciones, eso que no se dice, que por estar siempre con una sonrisa y aparentando ser feliz en todo momento y por detrás me estoy comiendo toda esa rabia, no. Si tienes que hablar con una persona, si de verdad hay algo que te molesta, que te disgusta, conversalo. Claro, tú vas a buscar el momento más preciso, te vas a calmar y lo hablas después civilizadamente. Pero no te reprimas, no guardes esas emociones para ti. Recuerda que lo que no explota, implota. Así que, amada alma luminosa, te invito a revisar tus emociones. No es necesario que lo hagas todo de una sola vez. No, agarra una, haz ese trabajo interior. Tienes que tener, sí, tu pañuelito o tus toallitas para drenar, para secarte las lágrimas, porque vas a salir la rabia, la ira, bótala, agarra las almohadas, golpea una almohada. No le puedes dar a la pared porque te vas a romper el puño, ¿no? Pero agarra, como hacía en esas terapias, me daban una raqueta y había un colchón puesto parado en la pared. Pégale con esa raqueta a ese colchón. Imagínate que la persona y dale. Salía con los ojos hinchados de tanto llorar. Pero te voy a decir una cosa. Gracias a Dios que hice esas terapias, mira, perdoné muchas cosas. Perdoné a mis padres y los comprendí y los amo. Ahora los amo, los adoro, los bendigo. Les agradezco. Perdoné a muchas personas. Perdoné y sobre todo me perdoné a mí misma también. Porque a veces nosotros mismos sí cometemos errores y después estamos con el látigo autoflagelándonos. Ay, yo estaba...
Y bueno, y la idea es trabajarlo. Así que ahora sí me despido porque mi gatito está desesperado. Bueno, amada alma luminosa, gracias por haber llegado hasta aquí. Si te ha gustado el video y gustas en apoyarme, te agradezco que me dejes un comentario, que le des like. Si dame cualquier recomendación también es válido para yo irme mejorando y saber que por lo menos a alguien le estoy llegando, ¿sí? Bendiciones, abrazos de luz. Desde aquí te digo, eres una preciosa chispa divina de luz. Busca a trabajar para que dejes que esa luz salga y brille con toda su intensidad. Ahora sí, te digo, te bendigo y me bendigo a mí también. Namaste.